Bien, hermano, cuando nosotros hablamos acerca de pagar impuestos, yo estoy seguro que por lo que ha acontecido estos últimos 2 años en nuestro país, lo primero que viene a nuestra mente de una gran mayoría de nosotros es acerca de la corrupción, es acerca del soborno y es acerca del robar. Es muy difícil hacerle creer a la sociedad, por todo lo que vive y porque culturalmente así se ha tratado este tema, que los impuestos van a ser bien utilizados, que sirven para hacer algo bueno. Culturalmente nuestra mente ha sido transformada al punto que no creemos en eso. Estamos tan seguros que todo esto se usa para cualquier fin, menos para lo que debería de servir. Es interesante también porque hay un estudioso que apareció en el año 1777, Jean-Jacques Rousseau. Este hombre dijo lo siguiente: el hombre nace bueno, dijo, y la sociedad lo corrompe. Por lo tanto, el individuo no nace ya con una personalidad o con una moralidad, sino que es la sociedad quien, a medida que él crece y se va internando en la sociedad, quien dicta cómo esta persona va a tener su moral y su integridad. Esta persona cambió la cultura en el año en el que él vivió, porque la cultura no pensaba así, pero él estudió tanto, incluso se enfocó mucho en los niños, y al final de estudiar toda esta parte llegó a esta conclusión. Por lo tanto, dijo él, cuando la sociedad ha hecho su trabajo y ha corrompido a esa persona, entonces pierde esa inocencia, esa integridad con la que nació. Ahí se termina. Entonces a uno lo impacta, porque eso significa que nosotros somos producto de lo que la sociedad dice, de lo que la sociedad manda y de lo que la sociedad rige. Pero cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, cuando nosotros comenzamos a interpretar lo que Él dice, entonces entendemos diferente. Entonces empezamos a comprender algo muy importante, que es acerca de que Jesús no solo murió para que fuéramos salvos, no solo derramó su sangre para borrar nuestros pecados, sino que Él se encargó de transmitir el pensamiento que Dios quería para nosotros acerca de cómo debíamos de vivir dentro de la sociedad. Ese fue un trabajo que Él hizo, no solamente salvarnos. Y para comprenderlo mejor, entonces vamos a tomar esta porción de la palabra en Marcos 12, capítulo 14 al verso 17. Yo voy a leer la Nueva Versión Internacional para poder entender algunas palabras que se ajustan mejor a la forma en que nosotros hablamos. Pero dice la palabra del Señor así, Marcos capítulo 12, capítulo 14 al 17. Al llegar le dijeron: Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro, no te dejas influir por nadie, porque no te fijas en las aspiraciones, sino que de verdad enseñas el camino de Dios. Y luego le hicieron esta pregunta: ¿está permitido pagar impuestos al César o no? Y en el verso 15 lo vuelven a repetir: ¿debemos pagar o no? Pero Jesús, sabiendo que fingían, les replicó: ¿por qué me tienden trampas? Tráiganme una moneda romana para verla. Le llevaron la moneda y él les preguntó: ¿de quién son esta imagen y esta inscripción? Del César, contestaron. Y entonces Jesús les dijo: denle pues al César lo que es del César, y a Dios, hermanos, lo que es de Dios. Y se quedaron admirados de él. Si yo preguntara esta mañana y les dijera: hermanos, ¿debemos o no debemos pagar impuestos? Y antes de que usted conteste o antes de que usted asienta, yo quisiera que viera por lo menos dos aspectos que están dentro de este texto que acabamos de leer, y que entonces reconsidere lo que va a contestar. Porque la pregunta pareciera ser sencilla, ¿sí? Pero la forma en que Jesús la respondió obedece a dos temas importantes. Note lo siguiente:
Verso 14. Al llegar le dijeron: Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro, no te dejas influir por nadie, porque no te fijas en las apariencias, sino que de verdad enseñas el camino de Dios. Hay por lo menos 3 aspectos, hermanos, que le mencionaron a Jesús con respecto a cómo él vivía. Lo primero que le dijeron es: eres íntegro. Lo segundo que le dijeron es: no eres corrupto. Y lo tercero fue: tú no juzgas conforme a lo que ves, sino conforme al corazón. Ahora, tratemos de pensar en esto. Yo les decía en la mañana, ¿cómo yo puedo decir, mire, fíjese que los frijoles colorados son más ricos que los frijoles blancos? O los frijoles blancos son más ricos que los frijoles colorados. ¿Cómo yo puedo determinar eso, hermanos? A través de probarlos, a través de conocerlo. O cómo yo puedo decir, fíjese que mi amigo fulano de tal es más alto que todos nosotros. Bueno, pues a través de compararlo, a través de observar. Cuando estos hombres llegan ante Jesús y resaltan estos 3 atributos en la vida de él, lo que están exponiendo es cómo se comportaba la sociedad de ese tiempo. Eso significa, para ese tiempo, ¿ya?, los hombres no eran íntegros, eran deshonestos. Eso significa que para ese tiempo, ¿sí?, los hombres eran corruptos, no eran incorruptibles como lo era nuestro Señor Jesús. Y la otra parte es que juzgaban conforme a lo que veían. La gente era importante conforme al traje que tenían, quizás conforme a la marca de la bolsa, conforme a la marca del carro que tuvieran. Ahora, ¿se parece en algo esto a lo que estamos viviendo? ¿Es esta sociedad muy diferente de la que tenemos nosotros ahora? Y cuando ellos hacen estas comparaciones con Jesús, entonces asusta un poco, porque pareciera que Jean Rousseau comienza a tener razón. Es la sociedad la que entonces dicta cómo deberíamos de ser nosotros. Pero como ya les había mencionado, Jesús no solo murió, sino que entonces viene a poner este ejemplo. Cuando entrevistaron al presidente Jimmy Morales, yo no sé cuántos vieron una entrevista en CNN, quizás la entrevista más dura de su vida, creería yo. Y no vamos a entrar en materia de si tiene o no tiene razón, pero cuando tocaron el punto de su hijo y de su hermano con respecto al tema de la corrupción, él dijo algo importante que muchos sabemos, pero que pocos tienen valor de decir. Él dijo: mire, en América Latina prácticamente es cultural el pedir una factura, el mire, no me ponga la factura porque me ahorro el IVA. ¿Sí han oído de eso, no? ¿Sí? Es cultural, es normal. Y el presentador se asustó y le dijo: ¿me estás diciendo que la corrupción en América Latina tiene que ver con un tema cultural? Sí, sí, porque es la sociedad la que rige esto. Si esto es lo que pareciera ser, y si siguiéramos basando en eso, nosotros podríamos concluir que es normal. Jesús comienza a mostrar algo diferente, una faceta diferente. Lo hermoso de nuestro Señor Jesús es que no solo trajo el pensamiento de Dios sobre cómo quiere que vivamos en la sociedad, sino que a través de hacerse hombre lo vivió, nos enseñó. ¿Por qué? Porque fue íntegro, porque no se vendió a la corrupción, porque no comenzó a juzgar conforme a lo que veía, sino que interpretaba el corazón de la persona, lo más noble y lo más profundo. Yo recuerdo esto, hermanos, cuando nosotros íbamos a sacar nuestra primera visa. Yo soy el mayor de 3 hermanos, y yo era el único que continuó sus estudios en la universidad, y ellos 2 decidieron trabajar. Para ese entonces mi hermana era gerente de una empresa de turismo muy grande y le iba muy bien, ganaba bien, ya tenía 3, 4 años establecido. Mi hermano, a los 17 años de haberse graduado como electricista, trabajaba con mi papá, que era gerente en generación de energía. Entonces, no sé, hace 20 años él estaba ganando a los 17, 18 años 8,000 quetzales. Y créanme que era bastante dinero para una persona sola, joven. Y cuando nosotros tomamos la decisión y se lo compartimos a algunos amigos, muchos aconsejaron a mi papá y le dijeron: mira, con ellos 2 no va a haber problema.
pero a tu hijo grande que prácticamente no hace nada, abrile una cuenta de banco, metele dinero, sacale dinero para que se mire que hay movimiento, ponele la casa a su nombre, creale una empresa aunque no tenga nada, pero que lleve ahí la patente para que la pueda guardar. Y ya vas a ver que en el nombre de Dios le van a dar la visa. ¿Ah? Y así es la cultura, ¿va? Y yo tenía, hermanos, hacía un par de años que yo me había convertido. Y sinceramente yo le dije a mi papá: mira, nosotros no vamos a hacer eso, ¿sí? Nosotros no vamos a trabajar eso. Yo voy a ir y me voy a presentar. Si quieren que me la den, si viajo y es la voluntad de Él, pues al final vivo bien en Guatemala. Y llegó el día en que nosotros fuimos, cuando las visas había que madrugar, hermanos, 3 de la mañana. Habían unos que le alquilaban unos banquitos a uno por 20 quetzales, y a las 6 de la mañana se lo quitaban a uno porque era prohibido hacer eso. Y entonces vino, y en medio de la cola, yo recuerdo que estábamos haciendo la fila, y una señora estaba pidiendo visa por su hija que iba a estudiar a Estados Unidos. Y no era muy común encontrar cristianos. Hace 20 años esto no era así tan grande como ahora. Y comenzamos a entablar una conversación, y comenzamos a hablar. Y ella terminó orando y dijo: voy a orar, y pon todo en la mano de Dios, y estate tranquilo. Y cuando nosotros llegamos a la ventanilla, el orden empezó al revés. Le preguntaron a mi hermana, que es la menor, y le dijeron su papelería, y metió su formulario. Y estábamos los 4 parados, iba mi papá. Y entonces le dijo: ¿dónde trabajas? En tal. Y incluso mi hermana tenía una carta de invitación de una feria en Miami para presentarse con empresas de turismo, y metió la carta donde la invitaban, donde estaban pagando los viajes y todo. Y entonces la muchacha le vio y le dijo: no puedes viajar, y le puso un sello y le devolvió todo. Y cuando pasó mi hermano, entonces le dijo: ¿dónde trabajas? Y mi hermano le dijo: ¿cuánto ganas? Tanto. Y le dijo: no, estás muy joven, tú no puedes ganar esa cantidad de dinero. Y le puso un sello y se la devolvió. Cuando me tocó a mí y metí los papeles por la ventanilla, ella estaba agachada y me dijo: ¿dónde trabajas? No trabajo, le dije. ¿Tienes empresa? No tengo empresa, le dije. Y entonces levantó la mirada y se me quedó viendo. Y entonces, ¿qué haces? Me dijo. Pues solo estudio, le dije. Y volvió a agachar la mirada y selló un ticket y me dijo: tienes visa para 10 años. Y entonces yo entendí que esto tenía que ver con la integridad. Esto tenía que ver con la forma en que yo me comportara. Dios premia la integridad. Incluso hay una palabra hermosa en Proverbios 11:3, que dice: a los justos los guía su integridad, pero a los falsos los destruye su hipocresía, es decir, la mentira. ¿Sí? Y ahí venía yo con mi visa, hermanos, para 10 años. Y saben una cosa, fui el único que no viajó. Mis hermanos volvieron a ir a los 6 meses, y al final de un montón de papeleos se las dieron. Y todos viajaron menos yo. Yo viajé cuando faltaban 6 meses para que se venciera la visa. Y cuando entré a Estados Unidos, porque íbamos para Disney, porque mi hija Esther ya estaba un poco grande. Y siempre decimos: no, que hay que llevar a los niños a Disney. Y realmente el más emocionado es uno. Mi esposa lloraba con Mickey Mouse cuando lo veía. Y mi nena estaba ahí por un lado, y ella estaba tomando el video, y ahí está el video. Y entonces me dijo el gringo: ¿cómo es posible que tienes visa para 10 años y lo dejas de último? Bueno, pues porque no tenía dinero, le dije. Tenía que estudiar, graduarme, trabajar, y hasta ahora tengo dinero. Pero cuando yo regresé y quería renovar esa visa, entonces me comenzaron a decir: mira, no vas a poder renovar si no tienes por lo menos 3 sellos de entrada y de salida. Pero ahí en aeronáutica, si pagas, te pueden poner los sellos. Y entonces vas segurito. ¿Qué creen que hice? No puse los sellos. Y le dije yo otra vez lo mismo: si la quieren renovar, que la renueven. Y cuando nosotros llegamos ese día otra vez a la reunión, yo no sé quiénes tuvieron de esas visas, pero eran unas rojas así grandes, de una pasta bien dura. Y cuando estábamos todos en la sala, salió alguien de ahí y dijo: todos los que tienen esa visa roja, ¿dónde están? Levanten la mano. Y miren, hermanos, todo el mundo tenía miedo. Yo dije: pues, ¿será que nos van a meter presos? ¿Nos la van a quitar? Y siempre entra uno en temor, y nunca falta: es que dice que a los de la roja no se la renuevan porque muy viejas, y que solo a los otros.
Y yo levanté la mano y dije, aquí estoy. Entonces me dijo, haga favor, pásese para aquella fila, en aquel cuarto, ahí se sienta. Y cuando yo me levanté, tomaron valor otros y nos fuimos a sentar. En unos minutos yo oí cuando dieron instrucciones a todos los demás dónde iban a pasar, qué tenían que hacer. Y en ese instante llegó la señorita y dijo, todos ustedes que ya tienen esa visa, solo vayan a una ventanilla, pagan y por cargo express les va a llegar renovada para 10 años más. La integridad no se acaba, la integridad no se termina. Hermanos, es una bendición que continúa, ¿sí? Segundo aspecto, incorruptible. Dice la palabra del Señor en Mateo 4, versículo 9: todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Yo me quedé sin trabajo después de estar 12 años en una empresa. Y fui despedido de la manera más triste, acusado de un montón de cosas. Y en medio de ese momento difícil, hermanos, Dios puso a un hombre en mi camino que no era cristiano, yo lo conocí. Y él me dijo, Gabriel, yo he visto que puedes trabajar ciertas cosas, pongamos una empresa juntos, me dijo. Y yo ya llevaba 3 meses buscando trabajo y no encontraba, metía papelería, nunca me llamaban. Pero él, no siendo cristiano, me dijo algo que también impactó mi vida. Y me dijo, eso sí, vamos a trabajar, pero mira, me dijo, yo quiero que tengamos una relación de matrimonio, me dijo, no de prostitución. Me quedé así, ¿cómo así? Le dije yo. Sí, mira, pues me dijo, las relaciones de prostitución es cuando uno paga porque necesita un favor. Me dijo, te hacen el favor, después vos no conoces a la persona, al otro día si le fue bien, si le fue mal, a vos no te importa. Pero el matrimonio no, me dijo, el matrimonio va a haber días que vamos a pelear en la sociedad, días que vamos a estar contentos, pero siempre vamos a estar juntos, me dijo, nunca nos vamos a abandonar. Si el negocio va bien, si el negocio va mal, siempre vamos a estar ahí. Entonces dije yo, escojo matrimonio. Pedí matrimonio. Y cuando nosotros comenzamos, hermanos, a tocar el mercado y las puertas no se abrían, cuando ya teníamos 2 años de estar ahí preguntando por los proyectos, nos salió una oportunidad en Panamá. Y nosotros nos fuimos felices allá a ofrecer nuestro trabajo. Y el cliente nos dijo, sí, miren, yo los voy a llevar con un señor, yo ya le hablé, él está feliz, él quiere. Eso sí, dijo, quiero $10,000 de comisión. Mira, hermano, como decimos, ¿verdad? Literalmente, solo que nosotros fuimos en avión, pero literalmente íbamos con lo del pasaje nada más. No teníamos para darle $10,000. Y todavía nosotros, con la necesidad y las ganas de trabajar, le dijimos, está bien, pero que primero salga el proyecto y en cuanto nos den el primer pago te damos tus $10,000. Vimos el Señor, le planteamos el proyecto, él pidió venir a Guatemala a ver un proyecto, nosotros lo trajimos en avión, le pagamos el mejor hotel, le dimos la comida que ni nosotros nos comemos, lo mejor para él. Y la noche que nosotros íbamos a firmar el contrato, que lo llevamos al mejor restaurante, él dijo lo siguiente, miren, a mí me parece bien y estamos listos para empezar. Solo háganme un favor, dijo, yo tengo un socio, pero yo quiero $10,000 de comisión, pero no le vayan a decir a él. O sea, ustedes facturen el proyecto y ahí sacan los 10,000 y me los dan en efectivo a mí. Y hermanos, cuando uno tiene tanta necesidad y cuando uno ha oído y ha visto que la sociedad se maneja de esa forma y que pareciera que es normal entregar estas comisiones, nosotros aceptamos y dijimos, está bien, te lo vamos a pagar. Y decíamos, con la necesidad que tenemos, el negocio suena bien, que son $20,000. Es cierto, vamos a sacrificar nuestra ganancia, pero al final es peor tener a la familia sin comer. Y yo me quedé muy triste, mi corazón no se sentía bien, yo me subí a mi carro, yo comencé a llorar, yo me fui para la casa. Al siguiente día, cuando le escribimos para que enviaran los contratos firmados, no contestó y así se fueron pasando los días. Y saben una cosa, hermanos, al final este hombre nos trató de robar la idea y empezó a hacer el proyecto él solo y nunca más supimos de él. Perdimos mucho dinero, perdimos muchas cosas, pero saben una cosa, no corrompimos nuestra vida.
no nos convertimos en gente corrupta. Y yo lo agradezco porque 5 años después, hoy tenemos proyectos, hoy tenemos trabajo, que gracias a Dios tenemos que a veces decirle al cliente: espéreme un mes porque no tenemos la capacidad, porque estamos creciendo, pero si usted me espera yo voy a trabajar. Y hoy nosotros le decimos: gracias, Señor, gracias porque no dejaste que nos corrompiéramos. Cuando Jesús dice, si es para Dios, déselo fuerte, hermano. Cuando a Jesús se le permitió ver todo lo que le ofrecía a Satanás y le dijo: si postrado me adoras, lo que él dijo es: yo no me voy a corromper. Lo que él dijo es: yo no voy a cambiar lo que tengo por aquello que es pasajero. Entonces, lo que nosotros tenemos, lo que hemos conseguido hasta el día de hoy, iglesia, no se puede perder por un acto de corrupción. Por muy bueno que se vea, por muy bien que esté planteado, tu vida vale más, tu salvación es mucho más importante que perderla en un negocio de corrupción. Somos corruptos cuando no pedimos una factura, cuando pedimos que nos rebajen el precio, cuando hacemos que se queden con un ticket. No crean que son corruptos solo los que han defraudado al gobierno, no. Y nosotros muchas veces, como es normal en la sociedad, lo seguimos viendo normal. Entonces no podemos vivir de esa manera. El tercer punto es acerca de que Jesús no juzga de acuerdo a lo que ve. Jesús juzga de acuerdo a lo que es el corazón del hombre. Cuando la mujer pagó impuestos a aquella viuda en la iglesia que no tenía nada, y estaban parados aquellos religiosos que tenían mucho, y dice que de lo que sobraba metían la mano en su bolsa y lo dejaban caer al alfolí para que se oyeran aquellas monedas, aquel montón de monedas cayendo, y que la gente dijera: wow, qué bondadosos son, cómo ayudan a la iglesia, cómo ayudan al pobre. Y todo el mundo los veía y decía: yo quisiera ser como ellos. Y aquella mujer en escondidas puso la moneda para que no vieran qué valor tenía, porque era tan bajo, tan despreciable, que no se podía comparar. Pero Jesús paró ese momento y dijo: esta ha dado más que todos ustedes. Esta dio más, pero ni juntando lo que todos dieron se compara con ella. ¿Por qué? Porque vio el corazón. Nuestra sociedad ha perdido eso. A veces como iglesia nos hemos enfriado y nos estamos dejando llevar por esa situación. Hermanos, no es la marca del carro lo que nos hace, no es el tipo de ropa, no es cuánto ganamos en un trabajo. Es porque somos hijos de Dios, es porque le pertenecemos a Él, es porque no somos parte de la corrupción, es porque no somos parte de esa sociedad que se está pudriendo, sino al contrario, estamos dando ejemplo. Así como Jesús caminó y así como Él lo dio, eso es lo que realmente vale en nuestra vida, eso es lo que Él está viendo dentro de nuestro corazón. Ahora, tan solo hemos cubierto lo primero de 3 puntos. Si tuvieras que hacer tu autoexamen con un chequecito, ¿qué le pondrías a tu integridad? ¿Le pondrías una palomita o le pondrías una X? ¿Qué le pondrías a tu honestidad, iglesia? ¿Cómo la calificarías? ¿Cuánto le pondrías al que si juzgas conforme a lo que ves o conforme al corazón de las personas? Porque solo a través de esto es que vamos a lograr contestar la pregunta. Y todavía falta el segundo punto. Entonces, no sé si vas ganando el examen, no sé si vas a pedir retrasada, pero yo les decía en el primer servicio, quizás este no sea un sermón donde todos griten amén, quizás este no sea un sermón para levantar las manos y glorificar a Dios, pero sí es un sermón para que sepas cómo Dios quiere que vivas. Y si es un sermón para que cuando salgas por esa puerta vayas diferente a la sociedad y que comencemos a jugar el papel que la iglesia tiene que jugar. Eso es lo que esperamos de este sermón, eso es lo que esperamos de esta nueva serie de sermones. Que tu cimiento, que tu cultura, que eso que tenemos arraigado se termine de destruir y comencemos a formar una nueva cultura que le pertenece al reino. Segunda cosa importante. Verso 16, dice que le llevaron la moneda y él les preguntó: ¿de quién son esta imagen y esta inscripción? ¿Y qué contestó la gente, hermanos?
¿De quién era? Del César. Cuando Jesús hace esto, lo que está diciendo es que está reconociendo las autoridades. Cuando Jesús hace esta pregunta, él no empieza con un sermón, no empieza a discutir sobre los rollos, no empieza a hablar sobre Isaías, no lee profecía. Es una pregunta tan sencilla y deja establecido lo siguiente: las autoridades son puestas de parte de Dios y las autoridades se deben de obedecer. Hermanos, las autoridades son puestas por parte de Dios y debemos obedecer. Ya hay más creyentes. Las autoridades se deben de obedecer. Romanos capítulo 13, verso 1. Dice así la palabra del Señor: todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. ¿Quién establece a las autoridades? Aunque no parezca así, aunque no lo creamos, aunque no se vea visualmente, tenemos que creerlo y obedecerlo. Fueron instituidas por Él. Todos los estatutos, todos los reglamentos, todas las leyes que estas autoridades legislan, es nuestra obligación obedecerlas. De lo contrario, es el equivalente a oponerse a lo que Dios quiere. ¿Se imaginan ustedes qué sería de nuestra vida actualmente si en una calle no existiera un semáforo? ¿Qué sería si no hubiera una reglamentación vial que nos diga que rojo es para parar, que verde es para seguir, amarillo es para tomar precaución? A propósito, el semáforo en amarillo no significa acelerar más para lograr pasar, significa que hay que empezar a frenar para poder detenernos. ¿Verdad? La cultura es diferente, pero hasta eso debemos ir aprendiendo. Entonces, hermanos, todas estas leyes y estos estatutos se deben de obedecer. Saben que cuando nosotros empezamos a crecer como empresa, cuando nosotros comenzamos a tener proyectos, cuando comenzamos a revisar las legislaciones, resultaba que una gran parte de esa ganancia hay que pagarla en impuestos. Eso no lo veíamos antes, cuando teníamos que andar tocando de puerta en puerta. ¿Y saben cuál fue mi primer pensamiento? Fue: necesito una empresa que me ayude a pagar la menor cantidad de impuestos. Y cuando yo consulté esa parte, hermanos, la lista era enorme. De hecho, yo pregunté en una ocasión qué se podía hacer, y yo le dije: pero mire, la ley dice esto. Y ¿sabe qué me contestaron? Me dijeron: escrita la ley, echa la trampa, dijeron. Y dije: santo Dios. Y cuando ya estábamos más emocionados viendo la cantidad de dinero que nos íbamos a ahorrar, o que uno se puede ahorrar de muchas maneras que parecen legales, entonces me acordé que en medio de eso que estaba haciendo iba mi integridad, iba mi honestidad, iba mi obediencia, y que entonces formaría parte del sistema. Y entonces, hermanos, nos arrepentimos. Y entonces comenzamos a buscar una empresa que nos orientara y que nos dijera cómo se debe de hacer correctamente. Sabe que la lista es muy pequeña, que cuesta mucho a ser asesorado por alguien que lo guíe correctamente a uno. Y encontramos la empresa y ahí vamos haciendo lo que es correcto. Y dentro de mi corazón todavía existía el decir: pero si lo van a robar, es por gusto, mejor lo uso yo para bendecir a alguien. Y entonces aprendí la segunda cosa que Dios quiere de cómo vivamos en la sociedad: el deber que nosotros tenemos para con las autoridades. Y ese está en Primera de Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 1. Dice la palabra: ante todo recomiendo que se haga repeticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias a Dios por toda la humanidad. Se debe orar por los que nos gobiernan y por todas las autoridades, para que podamos gozar de una vida tranquila, pacífica, con toda piedad y con toda dignidad. ¿Qué se necesita para vivir bien entonces, hermanos? ¿Qué debemos hacer? Orar
lo que hicimos hoy, pedir, clamar. Sí, pero no tiene mucho sentido. Sí, pero eso no le corresponde a usted. A la iglesia le corresponde obedecer. Y al que hizo la tierra, al que creó todo, al único que lo sabe, le corresponde llevar las riendas. No somos nosotros dioses para ponernos a juzgar. Y entonces, cada vez que pagamos, entonces oramos para que ese dinero se use bien. Y cada vez que entregamos esos impuestos, continuamos nuestra oración para que Dios ilumine a aquellos que lo van a recibir para que sea empleado correctamente. Con eso nosotros hemos cumplido. Ahora bien, terminando, si ya somos íntegros, si ya somos honestos, si ya no estamos juzgando a las personas por lo que vemos, si nos hemos convertido en obedientes de las autoridades y si somos de aquellos que guardamos un tiempo para orar por ellos, entonces estamos listos para contestar la pregunta: ¿debemos o no debemos pagar impuestos? A Jesús se le hizo fácil contestarla porque Él cumplió con toda la lista. Y entonces su respuesta fue aquella frase tan famosa que hemos usado o que hemos oído: denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero primero hay que ser íntegro, primero hay que ser honesto, primero hay que aprender a no juzgar, primero hay que obedecer y luego tenemos que orar, y entonces se nos va a hacer fácil, porque decirlo aquí es fácil, pero cuando uno ve el dinero que se va a entregar en impuestos, hermanos, esa es otra cosa. Entonces debemos estar firmes, debemos estar cimentados, de lo contrario se va a quedar de labio al diente nuestra respuesta. Ahora, cuando el Señor dice denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, está autorizando que paguemos los impuestos. Él no tuvo ninguna pena, no se sintió comprometido con ningún grupo político. Él dijo: páguenlos, total es dinero, pero lo que es de Dios hay que dárselo a Dios. ¿Qué significa eso? Eso significa, hermanos, que nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra gratitud, nuestra vida es para el que nos salvó, es para el que nos dio la esperanza. Esa no se le entrega a ninguna autoridad más que a la que está ahí arriba, el que pagó el precio de sangre en la cruz por cada uno de nosotros. Eso es lo que significa, eso es lo que Él está diciendo en su palabra. Y si pudieran ponerse de pie para que escucharan lo último. Cuando nos hacemos obedientes y empezamos a pagar nuestros impuestos como corresponde, hay algo muy importante. Lo primero que sucede, hermanos, es que Dios juzgará a las autoridades. Dice Isaías 10 en el verso 1 al 4: ay de los que emiten decretos inicuos y publican edictos opresivos, privan de sus derechos a los pobres y no le hacen justicia a los oprimidos de mi pueblo. Hacen de las viudas su presa y saquean a los huérfanos. ¿Qué van a hacer cuando deban rendir cuentas, cuando llegue desde lejos la tormenta? ¿A quién acudirán en busca de ayuda? ¿En dónde dejarán sus riquezas? ¿No les quedará más remedio que humillarse entre los cautivos o morir entre los masacrados? A pesar de todo esto, la ira de Dios no se aplacará, su mano aún sigue extendida. Dios va a juzgar a todas las autoridades. Dios no va a dejar cabos sueltos, Él tiene el control de todo. Solo nos corresponde entonces obedecer. 2, cuando pagamos impuestos, damos testimonio. ¿Se recuerdan la historia de Zaqueo? Cómo Zaqueo buscó a Jesús, se subió a aquel árbol porque era tan pequeño. ¿Y cómo terminó Zaqueo, hermanos? Terminó entregando todo lo que tenía. Él era un recaudador de impuestos. Y dijo: si he defraudado, aunque sí había defraudado, si no, no lo hubiera devuelto. Y lo devolvió, se terminó convirtiendo. Es increíble cómo podemos impactar la vida de alguien obedeciendo lo que Dios está enviando. Y por último,
Dice en Filipenses 2, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante él, nombre de Jesús, se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. No es la sociedad la que dicta el comportamiento de nuestras vidas. Es el pensamiento que Jesús dejó de cómo debemos de nosotros de comportarnos, y su ejemplo hecho hombre de cómo vivió, para que nadie diga que es imposible realizarlo.